Hola mis amores, espero que se encuentren bien. Bendecido jueves. Ya no sé ni en qué día estoy. Esto fue hasta cuando no estaba de vacaciones. Pero nada, mis amores. Pasando por aquí, como siempre, para dejarles un mensajito. Eh, y esta mañana me salió un memory de la grabación de mi nena. Y venía a mi mente, y vino a mi mente algo que leí ayer. Estaba leyendo ayer que aparece en Juan, en Juan 2, del 14 al 16, que, ¿verdad? Básicamente es cuando Jesús expulsó a los vendedores del templo, porque, ¿verdad? Dice, saquen todas estas cosas de aquí y dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado, ¿verdad? Porque lamentablemente, pues, este, no estaban utilizando, ¿verdad? La casa de Dios para lo que se supone. Entonces, me sale este memory de la grabación de mi hija, ¿verdad? Y lo voy a utilizar como referencia para este pequeño mensaje que Dios le puso en mi corazón. Y yo digo, ay Dios mío, tú estás pasado porque eh, yo no sé por qué Dios lo hace realmente. Pero Dios pone en mi corazón cosas que yo creo que quizás a la gente le van a causar incomodidad. Casualmente, el martes, mi mamá me llamó y, y una de las cosas que mi mamá me dijo fue, no importa lo que sea que Dios ponga en tu corazón, tú dilo. El que le guste bien, el que no también. Y yo pues me echaba a reír porque pues, ¿verdad? Hay muchas cosas que a la gente no le van a agradar. E inclusive en Corintios habla, ¿verdad? En 2 Corintios 13, 2 dice, ya puse sobre aviso a los que andaban pecando cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. ¿Verdad? Básicamente Pablo le decía a las personas cuando estaban mal. Así que parte del Evangelio, ¿verdad? Es llevar un mensaje de cuando las cosas no se están haciendo precisamente bien delante de la presencia del Señor. Y, ¿verdad? Está establecido en su palabra que si una persona está pecando y, ¿verdad? Dios te da la autoridad y te da el mensaje, tú irle a decir a esa persona lo que está haciendo mal, ¿verdad? Para que corrija sus pasos y vuelva a la verdad. Pues yo digo que a veces Dios pone cosas en mi corazón como, yo digo, me van a llamar la hermana incómoda. Porque, mira gente, a veces la gente, yo le doy gracias y gloria a Dios de que yo crecí en el Evangelio. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Instruye al niño en el camino para que cuando llegue a vieja no se apartare. Y la gente se cree que esas semillas no dan fruto y que lo que se siembra desde pequeño se olvida o no causa efecto en los seres humanos. Y muchas de las cosas, y yo estoy entendiendo ahora en todo este proceso, que muchas de las cosas que a mí se me enseñaron en las escuelitas bíblicas eh, están dando fruto ahora y Dios me da entendimiento de muchas cosas que, que pues se sembraron en ese momento y yo las estoy utilizando ahora, 20 y pico, 30 y pico años después. Y ojo, porque yo no iba a la iglesia con mis papás, yo iba a la iglesia con mi abuela. Así que a esos abuelitos que están llevando a sus nietos a la iglesia, sígalo haciendo porque, ¿verdad? Y yo me incluyo porque, ¿verdad? Quien llevaba a mis hijos a la iglesia eran mis papás, que ahora gracias a Dios le sirven al Señor. En aquel momento cuando yo era niña, no, pero ahora sí. Y pues ellos, ¿verdad? Eran los que llevaban a mis 2 hijos a la iglesia mientras yo deshacía, brincaba en el mundo.
Pero yo sé que esa semilla en el nombre del Señor ya está sembrada y yo voy a ver los frutos al igual como ha pasado conmigo. Y a veces Dios pone cosas en mi corazón. Yo no sé si es para comparar, yo no sé si es para... Realmente, ¿verdad? Esto es un proceso que a veces yo misma no entiendo. Pero, ¿verdad? A lo que voy. Me salió un memory de la graduación de mi hija. Y la graduación de mi hija, ¿verdad? Los actos de graduación fueron realizados en una iglesia. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Qué pasa? Muchas veces las escuelas utilizan iglesias porque o no les cobran o les cobran mucho menos de lo que le cobraría cualquier venue, ¿verdad? Por ahí un centro comunal o un whatever, un local, lo que sea. Y pues obviamente por ahorrarse par de pesitos, pues acuden a las iglesias. Y pues las iglesias, no sé por qué razón, y esto no es un ataque, esto no es, ¿verdad? Es algo que Dios puso en mi corazón y yo lo voy a soltar. Y las iglesias acceden. ¿Qué pasa? A veces hay iglesias que tienen como centros aparte o cuartos aparte o lugares aparte que utilizan pues para estos propósitos. Fantástico. Pero hay otras que estos actos, grabaciones, actividades, lo que sea, las celebran en lo que nosotros llamamos en la nave, ¿verdad? En el templo, donde está el altar, donde nosotros nos congregamos. Y mi inquietud como tal es que la iglesia de Dios, y estoy hablando de la estructura, no estoy hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia. Estoy hablando de la estructura. No fue creada, ni diseñada, ni con el propósito de celebrar actividades mundanas. ¿Por qué mundanas? Porque aunque usted diga, pero esos son unos actos de graduación donde se le están dando, ¿verdad? Unos premios y unas cosas a los estudiantes, siguen siendo actividades mundanas en donde la mayoría de esa actividad se concentra en el altar. Y a la gente se le olvida que el altar de Dios es un lugar tan y tan y tan y tan sagrado. Y obviamente la gente del mundo quizás no lo pueda entender o no lo pueda visualizar porque uno no lee en la palabra. Y quizás si usted está en la iglesia y no lo puede visualizar, pues mira, métase a la palabra y léalo también. Porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando se celebró esta graduación en esta iglesia, no voy a decir ni el nombre, ni mucho menos, yo no le servía al Señor en aquel entonces, eso fue hace 2 años atrás. Pero igual, yo me acuerdo que yo siempre he pensado en el mundo o no que eso está mal. Por el hecho de que la casa de Dios no se hizo para eso. La casa de Dios se hizo para adorar a Dios, para honrarlo, para congregarnos, para buscar su presencia, para llevar palabra. No se hizo para celebrar actividades mundanas de ningún tipo. ¿Verdad? Porque ese no es el propósito de la iglesia de Dios. Y yo digo que yo no sé por qué Dios pone tanto en mi corazón como que estas cosas de ofensa al altar, porque gente le digo es una cosa. Que Dios, como que yo misma digo, ay Dios mío, yo no sé ni cómo decirlo, y, ¿verdad? Dice en Malaquías 1 del 7 al 8, ustedes deshonran mi nombre con sus acciones, al traer alimento despreciable para sacrificar en mi altar. Luego dice en Eclesiastés, lo voy a leer acá de la Reina Valera. 5:1 Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír
que para ofrecer el sacrificio de los necios. Son varios libros que hablan de esto, gente. En Éxodo 29:37, purificarás el altar durante 7 días y lo consagrarás. Entonces el altar quedará santísimo y cualquier cosa que toque el altar quedará consagrada. En Éxodo 30:26-29, básicamente Dios manda a ungir y a consagrar el altar para que fuese santísimo. En Mateo 23:19, ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace sagrada la ofrenda? Y sigo, déjenme buscar. Y el que les leí ahorita, ¿verdad? Que se aparece en, déjame buscarlo aquí. ¿Verdad? En Juan, que dice, saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces, ¿verdad? Volvemos a que la gente se le ha olvidado, y más aún allá los líderes encargados de las iglesias, que el altar de Dios no es el Coliseo de Puerto Rico, el altar de Dios no es un centro comunal, el altar de Dios no es un centro de actividades, no es un local a donde puede ir cualquier persona a celebrar cualquier actividad por ahorrarse un par de pesos o porque la iglesia se gane un par de pesos para celebrar una actividad mundana, porque el altar de Dios no es para eso. Porque usted está deshonrando algo santísimo que es para adorar al Señor y punto. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo dije esto, y me acuerdo que cuando yo supe que la grabación de mi nena iba a ser en una iglesia, yo misma dije, eso no está bien. Y me acuerdo que una persona amada de mi familia me dice, ay, pero eso no tiene nada de malo. Y yo esperé que pasara la grabación. Cuando se acabó la grabación, que durante la grabación no estaban precisamente poniendo alabanzas al Señor, no, estaban poniendo música secular, merengue, bachata, cuánta cosa. 2, todas las personas que se treparon al altar no eran personas que, obviamente, ¿verdad? Estaban, ay Dios mío, autorizadas o, ¿verdad? No sé la situación de cada cual, pero usted me entiende, ¿verdad? Y tercero, cuando se va a acabar la grabación, ni más ni menos, entra una batucada, obviamente con música mundana, a toda boca. Y para rematar, entran unas bailarinas en zancos con una ropa muy diminuta, no apta para un templo de Dios, a bailar y, ¿verdad? Y hacer toda esta dinámica que obviamente pues la gente se lo disfrutó, los estudiantes se lo disfrutaron porque era su día, porque qué sé yo qué, pero no era el lugar. E inclusive yo aún no estando en los caminos me sentí incómoda, porque yo sé lo que significa la iglesia, yo sé lo que para Dios significa la iglesia, y yo sé lo que dice en la Biblia sobre la iglesia y sobre el altar, porque eso es algo que desde pequeña a mí se me enseñó y se me inculcó. Y esto no es que si el evangelio de antes, el evangelio de ahora, no, gente, porque la palabra de Dios sigue siendo la misma. Hace miles de siglos atrás, hace 100 años, hace 20, hoy y seguirá siendo. Entonces, esto es una moda que hay en muchísimas iglesias que permiten que actividades mundanas se celebren en los altares de Dios, y a mí me da mucha tristeza y de verdad realmente me da mucho dolor, porque el altar de Dios no es para eso. La iglesia no se hizo para actividades mundanas, para beneficiarse monetariamente, porque Dios no necesita dinero, ¿verdad? De esa índole. Dios es el Dios del oro y la plata, y Dios no necesita que su templo se convierta en
mercader. Y esto lo digo siempre, ¿verdad? Y las cosas que yo digo siempre las digo con mucho respeto, pero como les digo, gente, si Dios pone algo en mi corazón, yo lo voy a soltar. Al que le guste bien y al que no, pues mire, el evangelio no es para caerle bien. El evangelio es para que usted lo siga y usted haga lo que dice Dios. Y yo siempre, ¿sabes? Dios ha puesto en algo en mí con los altares, pero gente, usted no tiene idea. Usted no tiene idea. Por eso es que a veces yo veo cosas y a veces yo quisiera decirlas y me contengo porque yo digo, ay Dios mío, no, porque después me meto en un revolú y eso no me compete. Aunque Dios sí manda, ¿verdad? A decir que cuando la gente está en pecado, darle su tucu, pero yo no, ¿verdad? No, yo digo, Señor, sigue obrando en mí y yo haré tu voluntad y diré lo que tú quieras que yo diga y lo que no me lo callaré, pero y seguir orando. Pero, ¿verdad? Lamentablemente hay que decirlo, ¿verdad? Las iglesias de antes tenían un respeto tan increíble y tan hermoso por lo que era la iglesia. Mira, yo recuerdo que a la iglesia que yo iba cuando pequeña con mi abuelita, que mi abuelita sigue yendo, mi abuela lleva 40 y pico de años en el evangelio, los otros días le pregunté, 43 me dijo. Y la pastora de esa iglesia, además de que yo digo que físicamente ella parecía un ángel, era una señora blanquita con el pelo blanco bien largo. Ella era hermosa y lo que ella te transmitía era este amor de Dios y esta paz de Dios, pero mi amor, también te transmitía la autoridad y que no, la palabra de Dios se hace como manda. Y era un celo tan hermoso que ella le tenía a su iglesia, a su altar, a su... Bueno, era una cosa tan hermosa que lamentablemente eso se ha perdido. Y tristemente hay que decirlo. Se permiten tantas y tantas y tantas cosas en las iglesias. Por decir, no, son otros tiempos, no, es que hay que apelar a la gente, no. ¿Quién dijo? Dios sigue siendo el mismo y sus mandatos siguen siendo el mismo y su palabra no cambia, ni se moderniza, ni se... Dios va a seguir siendo el mismo. Que queramos hacer las cosas a nuestra conveniencia, esa es otra cosa. Pero manchar la iglesia y manchar el altar de Dios es algo que a Dios le lastima mucho. Y si algo yo estoy entendiendo de todo este proceso en que ahora mismo yo no estoy trabajando, digo, ¿verdad? Que estoy de vacaciones en verano, es que Dios quiere que yo me meta mucho más con Él. De hecho, esta mañana tuve una experiencia tan y tan bonita mientras oraba. Yo le estaba pidiendo a Dios que yo quería sentirlo, que yo quería que Él me tocara, que yo quería... Ay, Dios mío, Él es tan bueno, tan maravilloso. Que definitivamente yo sentí el abrazo de Dios. Definitivamente fue bien bonito llorar ante su presencia. Realmente lo necesitaba. Pero, verla en todo este proceso, que yo me meta más de Dios y siga leyendo su palabra para llevar el mensaje de que, mire, estamos así y tenemos que ponernos así. Porque Dios nos quiere así. Dios no nos quiere así, dando vuelta, ni así, ni así. Dios nos quiere, mira, derechitos. Y para eso hay que aguantar regaños, hay que aguantar que nos direccionen, hay que aguantar, ¿verdad? Mira, gente, métase con el Señor. Si tiene que volverse a convertir, vuélvase a convertir. Si tiene que volverse a bautizar, vuélvase a bautizar. Pero, como dice la palabra, Dios viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Así que esto es una exhortación, ¿verdad? A las iglesias
que muestran un poquito más de respeto, de reverencia y de santidad a las cosas de Dios, a la casa de Dios, ¿verdad? En este caso, que la casa de Dios se respeta, la casa de Dios se honra y la casa de Dios es para adorarle, para bendecirle, para congregarnos y no para permitir estos tipos de actividades que realmente no son de Dios para esos lugares. Y si tiene que pagar un poquito más, pague. Pero no usen la casa de Dios. Porque créame que a Dios no le agrada eso. Así que mis amores, ya solté lo que sentí. Que Dios me les bendiga mucho. Tu hermana un poquito incómoda. Dios habla tu vida hoy. Nos vemos en la próxima palabra.